Maduro es tildado como la persona más cruel del mundo. Allí está la orden, allí está el libreto de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro el cruel, el tirano, como bien suele decir ahora el expresidente de España, Felipe González. Desde que se sentó en la silla del Palacio de Miraflores, Maduro no ha hecho más que cumplir esa sentencia, la línea dura de la represión y el terror. No necesitan los esbirros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y de la Contrainteligencia Militar DGSIM. Un libreto cubano para matar, solo necesitan un relato, una puesta en escena, un ministro que abunde en detalles sobre una puesta conspiración, un complot más, un intento de magnicidio, otro más, y la amenaza para eliminar a ministros y funcionarios del Estado. Pero sobre todo necesitan un jefe que desde las alturas diga esto que acaso se ha olvidado ya. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Turquía? Erdogan se va a quedar como un niño de pecho para lo que va a ser la revolución bolivariana si la derecha pasa la frontera del golpismo. Señores generales y almirantes, ¿acaso todavía no se han dado cuenta en el harapo que han convertido a nuestra armada patria? ¿Acaso no tienen información de los que están al frente y detrás del saqueo de nuestro país? ¿Acaso no ven la ejecución práctica del terrorismo del Estado del que hace uso Maduro para permanecer en el poder? La dictadura nos ha dado sobradas pruebas de estar dispuestos a asesinarnos y acabar con nuestras familias. La dictadura de Maduro es el enemigo que hay que enfrentar y derrocar. Christopher Figuera, allí está la orden, allí está el libreto de Nicolás Maduro. Tampoco necesitaba el ejemplo de Recep Tayyip Erdogan arremetiendo contra la oposición turca para lanzar esa sentencia que, más que intimidadora, define al personaje que usurpa el poder en Venezuela. Ya la suma de muertos asciende a 200, es la cuenta del régimen de Maduro, un saldo que, siendo un escándalo, no expresa de manera correcta lo ocurrido. Las cifras son frías en perspectiva, otra cosa es decir que son muertos de la represión y la tortura, brutales asesinatos a la luz del día, en el silencio de la noche, en la calle y en las plazas, o en las cárceles del oprobio. No es gratuito que el régimen de Maduro esté bajo observación de la ONU, desde que la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet dejó en Caracas una representación permanente de su oficina. Porque Maduro encarna la represión. Es suyo el plan de convertir la Guardia Nacional en una maquinaria como nunca antes vista en Venezuela, y cuidado si en América Latina. Es suya la decisión de las Fuerzas de Acción Especiales FAES, que aniquila gente en los barrios. Es suya la decisión de perseguir, de allanar, de mentir, de acorralar al Parlamento, de mandar al exilio a diputados, de empujarlos al asilo en sedes diplomáticas. Es él quien hace posible la masacre de Santa Elena de Huairén. Es él quien permite el activismo de los colectivos paramilitares violentos. Es de él la idea del terror rojo de estos tiempos. En verdad, Erdogan es un niño de pecho comparado con Maduro, y a lo mejor todavía no hemos visto al peor Maduro, o quizá un aspecto que defina lo peor que puede ser. Es la insensibilidad manifiesta ante el éxodo de venezolanos. Dirá también que son mentiras las caravanas de mujeres, jóvenes y niños por las carreteras andinas, por los páramos de Colombia, Ecuador y Perú. Maduro ya sabe, y cómo no saberlo, que en las cárceles del SEBIN y el DGSIM se secuestra y extorsiona. El mismo Maduro me lo dijo recién, recibí ese organismo y me ordenó transformarlo, me respondió el ex director del SEBIN, el general Manuel Christopher Figuera. Ahora refugiado en Estados Unidos, después de conspirar contra Maduro, al convencerse de que él es culpable del desastre nacional. Pero en el SEBIN un personaje como Walid Wocklet, el primer capo de la droga venezolano con rango internacional y vinculado al poder chavista desde tiempos de Hugo Chávez, goza de privilegios y poder, tanto hasta que grabó en un video un mensaje contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, enemigo de Maduro. Maduro sabe que esos cuerpos matan, fuera y dentro de las paredes siniestras. El asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo no es el primero. ¿Qué pasó con el mayor Jesús García Hernández? Encontrado muerto en extrañas circunstancias en un hotel cercano a Caracas. ¿Qué pasó con el concejal Fernando Albán? Lo lanzaron del piso 11 del SEBIN, todavía se esperan respuestas, por más que el régimen diga que investiga.
En la DGSIM no requieren de libreto cubano para matar porque el propio jefe de la contrainteligencia, el general Iván Hernández Dala, está bajo sospecha de ser uno de los protagonistas de la megaconspiración del 30 de abril. En consecuencia de ello, la DGSIM está obligada a complacer al amo que se declara cruel y sanguinario. Cuando dice lo que dijo sobre Erdogan, como el amo es cruel, yo también lo soy. Son pautas que se cumplen en los fascismos, en las dictaduras, en los comunismos. Sobran los ejemplos en la Unión Soviética, en Cuba y ahora en Venezuela. El ex ministro de Economía de Chávez, Jorge Giordani, planteaba hacia 2015 la posibilidad de que apareciera en Venezuela el Pinochet bolivariano. Terrible monstruo, terrible que no es militar, es un civil, se llama Nicolás Maduro. El general Christopher Figuera, antes seguidor de Maduro, dice hoy que las atrocidades en Venezuela no pueden ser responsabilidad de otra persona sino de Maduro. Ojalá él reconozca que es el responsable de tan monumental desastre. Rafael Ramírez suele insistir en que las violaciones de los DDH en el país no pueden ser achacadas a un exceso de uno que otro funcionario que luego es sometido a la justicia. No, cada vez queda más claro que la violación a los DDH en el país es una política de Estado impuesta por Nicolás Maduro, donde están involucrados todos los poderes, el Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también el SEBIN y el DGCIM. Señala Ramírez que esta política represiva tiene su epicentro en el gobierno, y desde la presidencia el mismo Maduro decide y dirige, junto al grupo de 5 que tiene todo el poder del país, las acciones de represión abierta y brutal contra cualquier factor político que se les oponga, sea este de la oposición tradicional o del chavismo. Señala por su parte Christopher Figuera que Maduro no es una buena persona, y le doy la razón a una amiga de mi pueblo que lo conoció muy bien cuando compartió con él en el metro de Caracas. Ella me dijo que era flojo, bruto y mala gente. Agrega que por otra parte Maduro no es solo prisionero de los grupos de poder, también lo es de su tosudez, soberbia, ambiciones escondidas y su ignorancia. La soberbia, la tosudez, la ambición definen a un Maduro que escribe el libreto. Lleva varios capítulos y está por comenzar otro. Tal vez escriba allí su última sentencia, o como en las películas, The End. Por otro lado, Maduro debe rendir cuentas. El encargado de negocios estadounidenses en Venezuela, James Story, dijo el martes que Estados Unidos condena el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que había sido acusado de conspiración y falleció bajo arresto por orden del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Estados Unidos condena la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, oficial de la Armada de Venezuela, que murió mientras estaba bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos, indicó Story en una conferencia telefónica. Solo puedo imaginar el dolor no solo de su familia, sino lo que siente toda la familia militar por esta pérdida. No debemos olvidarlo y el mundo debe exigir que el régimen ilegítimo rinda cuentas por esta tragedia, señaló Story. La esposa y madre de los hijos de Acosta Arévalo, Waleska Pérez, había denunciado el sábado que su marido sufrió torturas en la semana que estuvo detenido y un juez ordenó su traslado a un centro asistencial en el complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas cuando el uniformado llegó al juzgado en silla de ruedas pocas horas antes de fallecer. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo el lunes en un comunicado que es imperativo que Venezuela realice una investigación transparente sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, mientras era prisionero del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Story, quien asumió el cargo en Caracas en julio de 2018, dijo que lo importante es la salida de Maduro del poder. Estados Unidos trabajará para cambiar el régimen ilegítimo de Maduro para que los venezolanos no tengan que salir de su país, dijo Story. Nuestro énfasis sigue siendo que debe haber un cambio en Venezuela. Se refirió a que unos 4 millones de venezolanos han salido del país para escapar de la crisis. Unos 668 permanecen en las cárceles. También dijo que el régimen de Maduro busca suspender garantías a 20 diputados de la Asamblea Nacional, el apoyo de Cuba a Maduro. Story reiteró la acusación que pesa sobre Cuba acerca de su apoyo a Maduro en su intento por aferrarse al poder. La única razón por la que Maduro sigue en el poder es por el apoyo de Cuba, dijo el diplomático. Miles de cubanos trabajando en el gobierno venezolano, agregó.
Se refirió a que Maduro envía al gobierno de la isla 100.000 barriles de petróleo diarios gratis. Story indicó que Estados Unidos sigue enviando ayuda humanitaria a Venezuela, pero el régimen ilegítimo está bloqueando su distribución. Comentó que Maduro firmó acuerdos para la compra de armas a Rusia por unos 209 millones de dólares. La comunidad internacional debe presionar para que Maduro se vaya y hayan elecciones libres, dijo el diplomático. Además, agradeció a los periodistas basados en Venezuela por su trabajo para librarlo de la tragedia que vive.